Bien, buenos días para ustedes. Seguimos y de hecho vamos a terminar con esta clase de fotogrametría hablando de unas informaciones adicionales sobre la geometría de una imagen. Es una parte relativamente corta, vamos a hablar de la escala de una imagen, de la misma manera que tenemos una escala en un mapa, que es el factor de reducción de los objetos en terreno hacia esos mismos objetos en el mapa, pues tenemos un factor de escala, una escala para una imagen que nos dice de cuál es el factor de reducción de los objetos que estaban en el terreno al momento de tomar la foto hacia esos mismos objetos sobre la fotografía. Vamos a ver cómo se calcula esa escala para una imagen con un terreno llano. Y vamos a ver cómo se calcula para una imagen con un terreno con relieve, que ahí la escala puede variar en la imagen. Luego hablaremos del field of view, ese ángulo de visión que tiene la cámara, ese ángulo que va a determinar al final la extensión de la imagen en terreno. Vamos a ver cómo se calcula ese field of view usando entonces diferentes informaciones de la cámara, la focal, el número de píxeles que tenemos en la imagen y el tamaño de un píxel, el micrómetro. Y por último hablaremos un poquito también de la resolución de una imagen y ahí introduciremos el término de frecuencia espacial. La escala se trata del factor de reducción de los elementos en terreno hacia la imagen. Es decir, que si tengo un pedazo de terreno que mide 100 metros en el terreno, ¿cuánto mide ahora en la imagen? ¿Cuánto milímetros, centímetros mide esa parcela en la imagen? Eso nos permite determinar la escala y se calcula con el ratio del tamaño del objeto en la imagen sobre su tamaño en terreno, por ejemplo. Es una forma de calcular esa escala. Es decir, que si esa parcela mide 1 centímetro en la imagen, entonces tendríamos el cociente 1 centímetro sobre 100 metros. Obviamente tendríamos que convertir las unidades para tener la misma arriba y abajo, por ejemplo, todo en metro. Debido a la proyección en perspectiva, la escala varía en una imagen con relieve. Es decir, que la escala es mayor para los objetos que están cerca de la cámara. Por ejemplo, si tenemos el tope de una montaña visible en la imagen, fíjense que el tope de esa montaña está cerca de la cámara, más cerca que el fondo de valle. Por lo tanto, el factor de reducción del objeto es menor y tenemos una escala mayor. Imagínense un caso extremo en que el tope de la montaña está, digamos, frente a la cámara. El avión pasó justo encima del pico de la montaña. En la imagen vamos a ver ese tope del mismo tamaño que estuvo en el mundo real. No hay reducción en ese caso. Entonces, mientras más cercano están los objetos a la cámara, menor es el factor de reducción y por lo tanto tenemos una escala mayor. Nos acercamos a la escala 1 por 1. Al contrario, mientras más lejos están los objetos, por ejemplo el fondo de un valle que está muy lejos del avión, en ese caso los objetos aparecen muy pequeños en la imagen en comparación con su tamaño en terreno. Por lo tanto, el factor de reducción es grande, y la escala es muy pequeña. Tenemos una escala menor. Para un terreno llano,
eso no aplica. Para calcular la escala es la misma en toda la imagen. En ese caso tendríamos la siguiente ecuación. F sobre H nos da la escala. La focal, que conocemos, encontramos los metadatos de la cámara, lo podemos conseguir calibrando la cámara. La focal sobre la altura de vuelo nos da la escala. O F grande sobre B, el tamaño del fondo de cámara sobre la extensión, el barrido B, nos da también la escala. Es decir, que estamos de nuevo comparando el tamaño en la imagen con el tamaño en terreno. Aquí no sería el tamaño de un solo objeto, sino de todo lo que se ve en la imagen con todo lo que cubre esa imagen en terreno. Bien, en ambos casos, eso nos permite calcular la escala. Por ejemplo, si tenemos una focal de 150 milímetros, algo típico de una cámara métrica, una altura de vuelo de 2250 metros, ¿cuál sería la escala? Entonces vamos a dividir 150 milímetros, lo vamos a convertir a metro primero, sería 0.15 metros entre 2250 y nos va a dar la escala. Pero nos va a dar la escala con un solo número, un número entero. Entonces vamos a ver esto. Si lo hacemos así, 0.15 entre 2250 nos da un valor decimal muy pequeño, de hecho. Ese valor decimal es el resultado de la división en la escala. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de una escala pequeña o de una escala grande, una gran escala, se debe al resultado de la división? 1 entre 10.000 es una gran escala. 1 entre 1.000.000 es una pequeña escala. Pues aquí lo que tenemos es el resultado de 1 entre algo. Por lo tanto, para tener el valor de la escala como nosotros lo marcamos generalmente, 1 entre y un número entero, vamos a simplemente calcular la inversa de este número. 1 sobre x acá y nos da 15.000. Es decir que la escala de esta imagen es 1 por 15.000. O 1 centímetro en la imagen representan 15.000 centímetros en el mundo real. Representa, perdón. Si trabajamos ahora con una imagen que tiene relieve, que tiene picos y tiene fondo de valle. Para simplificar vamos a trabajar siempre con la misma dirección acá, un pico y un fondo de valle. Simplemente lo vamos a modificar así. ¿Qué sucede en este caso? ¿Se recuerdan que dijimos que podemos calcular la escala de diferente manera? F sobre H, el tamaño del fondo de cámara sobre la extensión o el barrido B. También una otra manera es, la que le había explicado, conocer el tamaño de un objeto en terreno, un pedazo de camino, una parcela que mide 100 metros, y ver su tamaño en la imagen. Por ejemplo, aquí la misma parcela mide unos centímetros. Bien. Entonces, en ese caso tenemos la relación siguiente. A está acá, B está ahí. AB pequeño sobre AB grande. Ese ratio nos da, ese cociente nos da la escala. Otra forma es usar A pequeño, C, es decir, esta distancia que ustedes ven aquí, desde ahí
hasta el centro de proyección, sobre el centro de proyección hasta, perdón, me perdí en mi rayo ahí, AC, CA, C centro de proyección, A el punto en terreno, el punto correspondiente en terreno. Bien. Y eso es igual también a F, la focal, sobre la altura. Entonces, ¿cómo calculamos la altura en este caso? Pues todo eso se refiere al elipsoide. Recuerdan que el elipsoide va a ser nuestra referencia para las altitudes que corresponde o no con el geoide. Normalmente el elipsoide trata de acercarse lo más posible al geoide. Entonces, la altura que queremos conocer es esto de acá. Desde el punto C, el centro de proyección de la cámara, hasta la superficie. Bien, la superficie de ese objeto AB, de esa parcela. ¿Cómo calculamos esta altura? Pues simplemente sería la diferencia de altura de la cámara en comparación con el elipsoide. No hablo exactamente de altitud porque dijimos que puede haber una diferencia. Hablamos entonces de una altura sobre el elipsoide. Y de la altura entre el objeto y ese elipsoide. Es decir que vamos a comparar aquí H y HE. Lo voy a corregir acá. Entonces, de la misma manera que aquí teníamos esta relación, la focal sobre la altura de vuelo, aquí tenemos la focal sobre la diferencia entre H y HE, la altura del objeto encima del elipsoide. Conclusión en este caso, ¿cuál es la escala para esos objetos que están en el tope de la montaña? Esos objetos que están cerca, muy cerca de la cámara. Obviamente aquí vamos a tener una escala pequeña. ¿Por qué? Porque se reducen poco los objetos. Lo que les decía anteriormente, imagínense que esa montaña esté aún más alta y estemos viendo un objeto acá. Pues ese objeto va a salir del mismo, casi del mismo tamaño en terreno y en el fondo de cámara. Bien, entonces mientras más cerca estamos de la cámara, menor es la reducción y por lo tanto mayor es la escala. Vamos a ver acá si la focal es todavía de 150 milímetros, H es de 2000 metros, es decir, la diferencia de altura entre el centro de proyección de la cámara y el elipsoide. H tiene 1000 metros, es decir, la altura del objeto encima del elipsoide. ¿Cuál sería la escala? Entonces ahí vamos a calcular, de nuevo vamos a poner todo en metro, 0.15 metro es la focal, 150 milímetros, 15 centímetros, 1.5, perdón, decímetro, 0.15 metro, entre 2000 menos 1000, es decir, entre 1000 metros. Nos va a dar en este caso, de la misma manera, podemos calcularlo, nos va a dar 0.15 entre 1000. Calculamos la inversa, 6, redondeamos ahí, una escala de 1 por 6500. 1 centímetro en la imagen representa 6500 centímetros en el terreno. Ahora vamos a comparar y ver lo que sucede con un fondo de valle.
Ahora tenemos un objeto que tiene el mismo tamaño. Tiene el mismo tamaño en la imagen, pero no en terreno, obviamente, porque fíjense que aquí nos estamos alejando. Vamos a ver cuál es la escala para esos objetos que están lejos de la cámara. Lógicamente, tendremos una reducción mucho mayor de los objetos. Es decir, que un objeto aparecerá mucho más pequeño ahora en la imagen. Por ejemplo, si aquí tenemos la misma focal, pero, y la misma altura de vuelo, fíjense que el centro de proyección mantiene la misma altura h sobre el elipsoide, pero en este caso HE, la altura del objeto en comparación con el elipsoide es mucho menor, 200 metros. ¿Cuál sería la escala? Pues de nuevo 0.15 entre 2200 menos 200 entre 2000. Calculamos 0.15 entre 2000, 2200 menos 200, la inversa, y nos da esta escala. Aquí como escala aproximada, 1 por 13500. Veamos ahora el ángulo de abertura de la cámara, el ángulo de vista, el field of view. Que eso lo vimos, lo hablamos anteriormente, depende del diafragma, depende de la focal, sobre todo, y del tamaño del fondo de cámara. Es pura geometría. ¿Se recuerdan que aquí tenemos el centro de proyección, el tamaño del fondo de cámara? El ángulo de abertura depende de esos factores, ¿no? La focal, fondo de cámara y adicionalmente del diafragma, que podría cerrar un poco ese ángulo de abertura. Bien. Por ahora vamos a considerar que el diafragma queda totalmente abierto. Y lo que queremos calcular es acá este ángulo alfa, el ángulo de vista. Qué tan abierto o cerrado queda ese ángulo. Que luego, si conocemos la altura de vuelo, nos va a permitir calcular la extensión de la imagen en terreno. Si el diafragma está totalmente abierto, se calcula entonces ese ángulo de abertura o ese ángulo de vista, field of view. Alfa, usando la diagonal D del fondo de cámara. Es decir, que el fondo de cámara no es, ahora muy rara vez es un cuadrado. Generalmente, casi siempre es un rectángulo. Por lo tanto, no vamos a medir eso en comparación con el lado más largo o más corto, sino que vamos a usar la diagonal. Bien, la diagonal D. Vamos a usar también el número de celdas en línea, L, y en columna, L grande, o L mayúscula. Es decir, que aquí tenemos el fondo de cámara. L pequeño nos dice cuántas líneas tenemos acá. Entonces pueden ser 1000, 2000, etc., dependiendo del tipo de CCD. Y L mayúscula, L grande, nos va a decir cuántas columnas tenemos en ese fondo de cámara, que igualmente son realmente miles de columnas que tiene. Necesitamos conocer también el tamaño en micrómetro de las celdas. Es decir, cada celda aquí, que luego traducimos, vamos a decir que son píxeles en este caso, cada píxel. El píxel sí es cuadrado y la pregunta es, ¿qué distancia tenemos de un lado y otro de ese cuadrado?
Esa distancia la vamos a marcar con W. Generalmente son distancias muy pequeñas, del orden del micrómetro o inferior. Y la distancia focal F, ustedes ven que esa distancia focal la usamos realmente en casi todo en esos temas de fotogrametría. ¿Cómo calculamos entonces? Primeramente D. D lo necesitamos porque es la distancia que vamos a considerar para el fondo de cámara. No vamos a usar L mayúscula ni L pequeño, vamos a usar D. Estamos aquí en un triángulo rectángulo, por lo tanto D al cuadrado es igual a esta distancia acá al cuadrado sumada por esta distancia al cuadrado. O dicho de otra manera, D es igual a raíz cuadrada, pasamos el cuadrado del otro lado, raíz cuadrada de L pequeño por W, el número de línea, sabiendo que cada línea tiene ese grosor en micrómetro. Entonces nos va a decir qué tamaño en micrómetro tiene este lado del fondo de cámara, al cuadrado, más L mayúscula, el número de columna, digamos 1000 columnas, multiplicado por el ancho de cada columna. Entonces L por W, todo eso al cuadrado. Esa fórmula entonces nos da esta distancia, aquí esta longitud de la diagonal del fondo de cámara. Por ejemplo, si tenemos un fondo de cámara de 3000 por 5000 píxeles y cada píxel aquí cubre 6 micrómetros por 6 micrómetros, tendremos entonces esta fórmula. 3000 píxeles por, aquí convertimos los micrómetros en milímetros, para luego poder comparar eso con los milímetros de la focal. 3000 por 0.006 al cuadrado más 5000 por 0.006 al cuadrado. Ese resultado le extraímos la raíz cuadrada y nos da la distancia aquí, la longitud de la diagonal. Bien. A partir del momento en que tenemos D, conocemos D, vamos a calcular entonces ahora alfa. Estamos de nuevo aquí en un triángulo rectángulo. Esta distancia aquí es D entre 2, la diagonal, que representa todo el fondo de cámara en este corte, dividida entre 2. De este lado aquí tenemos la focal, 40 milímetros. Y aquí este ángulo es alfa, lo que buscamos, pero entre 2. Bien, la mitad de alfa. Conclusión, aquí estamos en el caso en que podemos decir que tangente de este ángulo, alfa sobre 2, es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente del ángulo, es decir, D sobre 2 entre la focal. Tangente de este ángulo, alfa sobre 2, es igual a el lado opuesto, D sobre 2, entre la focal de 40 milímetros. Pasamos unos términos del otro lado de esa ecuación y obtenemos lo siguiente. Alfa es igual a 2, pasó del otro lado, ahora multiplica los otros términos, por al tangente pasó del otro lado, multiplicado por D sobre 2F, que es lo mismo que D sobre 2 entre F, es la misma cosa. Conclusión, si el resultado anterior de D de la diagonal nos dio 35 milímetros,
Entonces tenemos la relación siguiente, tangente de alfa sobre 2 es igual a 35 milímetros la diagonal entre 2 sobre la focal 40 milímetros. Conclusión, alfa es igual a 2 al tangente de 35 entre 80. Es decir que tenemos un ángulo aquí, un field of view, de unos 47 grados. Pasemos ahora al poder de resolución de la cámara. Cuando calibramos la cámara, recuerdan que hablamos de los colimadores que nos permiten calibrar la cámara y calcular la posición del punto principal de autocolimación, de ahí sale el nombre. Los colimadores es un gran aparato que nos va a permitir calibrar la cámara. Se aprovecha para realizar una medición del poder de resolución de la cámara. Ese poder de resolución corresponde a la capacidad de la cámara en producir una imagen que permita distinguir diferencias de contraste. Es decir, que mientras más pequeños sean los elementos en la imagen que puedo distinguir, mejor es la capacidad de resolución de la cámara. Nos permite producir una imagen con contrastes muy pequeños, por lo tanto puedo ver más detalles. Un contraste que típicamente es una variación de una zona clara con una zona oscura. Ahí veo un contraste. Para calcular ese poder de resolución, se puede tomar una fotografía de un conjunto de líneas, como esto acá. Si ustedes se fijan, tenemos una variación de negro y blanco, unas zonas de contraste vertical y horizontal. Y esos bloques van reduciendo su tamaño, en particular se reduce el espacio en milímetros entre esas zonas, entre esos ciclos de negro y blanco. Lo que nos interesa aquí es ese par, un negro, un blanco, eso forma un par. Y la pregunta es, con la cámara, ¿hasta qué par vamos a poder llegar? O sea, ¿hasta qué tamaño del par vamos a poder llegar para seguir siendo capaz de distinguir el contraste, de ver la diferencia entre negro y blanco? Eso es lo que vamos a hacer con una lupa. Vamos a contar el número de líneas visible en un espacio de 1 milímetro. Y si contamos 40 pares diferentes sobre un espacio de un solo 1 milímetro en la imagen, de nuevo usando una lupa, vamos a decir que tiene un poder de resolución de 40 ciclos por milímetro. Esa es la resolución de la cámara. La otra manera de hacer eso es realizar un cálculo que se basa en la frecuencia espacial. Ese cálculo corresponde a lo que se llama la función, Modulation Transfer Function, que hace básicamente lo mismo, nos permite saber cuál es la frecuencia espacial, es decir, esa variación de negro a blanco, cuántas variaciones podemos encontrar en un solo milímetro. Para eso se usa esta fórmula. En un sensor CCD es relativamente fácil de hacer porque del sensor conocemos el tamaño de las celdas del sensor. El sensor fue creado con esas características. El tamaño general del sensor, si volvemos al caso anterior acá, cuántos píxeles por cuántos píxeles, y luego por cada celda sabemos qué ancho y qué largo tienen esas celdas. Entonces, lo que vamos a buscar, lo que nos va a dar es la frecuencia máxima posible como frecuencia espacial
el número máximo de variaciones negro y blanco, número máximo de pares que podemos encontrar dentro de la imagen digital, lo vamos a extraer en base a esta fórmula, 1 sobre 2 veces el tamaño de la celda. Conclusión, si volvemos al caso anterior, en que la celda tenía un tamaño de 6 micrómetros o de 0.006 milímetros, aplicamos esta fórmula 1 entre 2 por 0.006 y nos da un resultado de 83. 83 significa 83 ciclos, 83 pares negro-blanco por milímetro. Ya tenemos también el poder de resolución de esa cámara.